Bueno, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos el ejemplo más común de aceleración constante, que era la caída libre de objetos, ¿no? Vimos cómo se modificaba una de las ecuaciones bajo aceleración constante para este movimiento, ¿no? Y hicimos un ejemplo de ello. Posteriormente, empezamos a ver ya la cinemática en 2 dimensiones y explicábamos cómo se modificaba la estructura matemática, si es que se modifica, para el desplazamiento, ¿no? En 2 dimensiones. Y observábamos que, bueno, simplemente se estaba generalizando y que si yo me estaba moviendo en una línea recta, pues entonces las componentes en Y y en Z desaparecen. Si yo me muevo en el plano, entonces nada más aparecen las componentes en X y en Y. Y si yo me muevo en el espacio, pues por eso tengo componentes en X, Y y Z, que a eso le llamamos delta R, ¿sí? Y entonces esa era la forma en que se definía el desplazamiento. Posteriormente vimos cómo se define la velocidad promedio, ¿sí? Y les mostraba yo en la diapositiva. Esto es, obviamente, después de haber visto aquí la diapositiva, ¿no? Perdón, esta era la aceleración. Entonces aquí está, ¿no? La velocidad promedio. Y vimos también la velocidad instantánea, ¿sí? Decíamos que en la velocidad promedio siempre, instantánea, el movimiento siempre es a lo largo de la línea tangente a la trayectoria de movimiento. Entonces, es así como va a ser el vector de velocidad instantánea, tangente, ¿sí? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos entonces ya la velocidad instantánea a partir de la velocidad promedio, haciendo el límite de cuando delta t tiende a 0, ¿no? Y quedamos de que ahorita íbamos a ver la aceleración promedio, ¿no? Entonces, a partir, de esta cuestión de la velocidad instantánea, ¿sí? Bueno, acá déjenme agregarle. Ayer ya no se lo puse. Ay. Entonces, B es igual al límite. Me va a quedar muy apretado. De cuando delta t tiende a 0, de delta B entre delta t. Noten cómo, eso es importante porque pues me lo he encontrado a lo largo del tiempo. Noten cómo solamente pongo las flechas a lo que es vector. Lo que no es vector no le pongo flechas. Entonces ayer yo les comentaba que el escalar es el delta t o el tiempo es el escalar y b es el vector. Entonces a t no le pongo vector porque obviamente el tiempo no es un vector, es un escalar. Entonces vimos eso y vimos que las b, x, y y z eran las componentes escalares de la velocidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver la aceleración. Entonces empezamos con la aceleración en 2 dimensiones. Se trata de la misma forma o de manera similar
al caso anterior, ¿no? Entonces voy a ponerme en la diapositiva. Entonces nosotros habíamos visto anteriormente, vean que no cambia, ¿no? Entonces esta es la aceleración promedio en un intervalo de tiempo, ¿sí? Igualmente se define delta V entre delta T. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Vean la gráfica de la aceleración promedio, ¿no? Entonces voy a ampliarla. Tengo mi vector R1 en el punto P sub 1 y mi velocidad instantánea tangente a la trayectoria, ¿no? Y mi vector R2 en el punto P sub 2 con mi correspondiente vector instantáneo, de velocidad instantánea, perdón, también tangente a la trayectoria. Esta es la trayectoria de la partícula, ¿no? Ay. ¿Sí? Entonces, esta es la trayectoria. Y entonces en un tiempo delta T, pues en un tiempo T1 la partícula está aquí y al tiempo T sub 2 la partícula está aquí, ¿no? Entonces vean qué es lo que se hace. Agarrar, si uno quiere saber la dirección de la aceleración, agarras por separado el vector V1, que está dibujado acá, junto con el vector V2, aquí, y entonces el delta V, vean cómo es, ¿sí? Entonces ese delta V pues ya es la dirección del vector, ¿no? Bueno, entonces voy a quitar esto. ¿Sale? Entonces, es así como se define en esta parte la aceleración promedio sobre un intervalo delta T. ¿Qué pasa con el vector aceleración instantánea? Bueno, igualmente se define como el límite del vector aceleración promedio cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿no? Entonces, no debe, pues no debe cambiar, ¿no? Si estamos generalizando, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa les tengo que decir? Bueno, entonces, aquí, acá está la aceleración instantánea, ¿no? Así. Lo que pasa es que necesito platicarles algo acerca de este vector aceleración instantánea. Bueno, una vez que copien aquí, voy a ampliar la figura porque quiero que vean el vector aceleración instantánea, hacia dónde está dirigido. Y ahorita platicamos acerca de eso. Bueno, entonces, esa pausa fue para que vieran la figura y empezaran como que a copiar, ¿no? Entonces, voy a pasarme a la libreta para definir. Vean, acá tengo una nota. El vector V es tangente a la trayectoria de la partícula, pero el vector aceleración instantánea apunta al lado cóncavo de la trayectoria curva, como esta. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahorita vemos por qué. Entonces ya me voy a pasar a la libreta. Bueno, entonces habíamos ya visto el vector aceleración promedio, ¿sí? Y el vector aceleración instantánea dijimos que era el límite de cuando delta T tiende a cero de delta V entre delta T, ¿sí? Y esto obviamente pues es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bien,
Entonces, al igual que el que le hicimos aquí en este caso, vean que yo puedo hacer lo siguiente. La aceleración es dv en dt, y esto es la derivada de x respecto del tiempo en y, más la derivada, b sub x, ¿no? b sub y dt en j más dv en z dt k, ¿no? Igual tengo componentes. Y entonces esas componentes aquí sería a sub x, a sub y a sub z. ¿Sí? Entonces, como a sub x es la derivada de b sub x respecto del tiempo, esto se puede escribir obviamente como la derivada respecto del tiempo. ¿Y quién es b de x? Pues la derivada respecto del tiempo de la posición, ¿no? Y esto es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Por lo tanto, la aceleración pues también se puede escribir como la derivada segunda de x respecto del tiempo en y, más la derivada segunda de y respecto del tiempo en j, más la derivada segunda de z, de z, respecto del tiempo en k. Entonces, estas dos fórmulas que están acá son igualmente válidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que platicar ahí acerca de lo que les acabo de poner en la diapositiva? O sea, donde está la figura, ¿no? Acá. ¿Sale? Vamos a notar que la aceleración instantánea será diferente de cero, no solo cuando cambie la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Escuchen bien, magnitud de la velocidad. ¿Qué es la magnitud? Sino también cuando cambia su dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que estamos viajando en un automóvil con rapidez constante, ¿sí? Y entonces, si estamos en una curva, pues ahí vamos a notar un cambio de dirección. Y entonces ahí hay aceleración, aunque vayamos a rapidez constante, ¿sí? Noten la diferencia a lo que dijimos al principio cuando vimos aceleración en línea recta. ¿Cómo era ahí la aceleración? O si decíamos, bueno, si vamos en línea recta y no hay cambio en la rapidez, entonces la aceleración es cero, ¿no? En caso de 2 y 3 dimensiones ya no sucede así. Estamos diciendo que la aceleración instantánea va a ser diferente de cero, no solo cuando cambie la magnitud de la velocidad, sino también si cambia su dirección. Otro ejemplo sería, por ejemplo, no sé si han visto los carruseles de las ferias, ¿sí? Si uno está viendo que ese carrusel está dando vueltas, ¿no? Entonces, si uno se sube a uno de esos,
pues vamos a experimentar una aceleración debida al cambio de dirección de la velocidad. Aún cuando la rapidez, o sea, se ve que ahí si ustedes han observado, pues si medimos la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, si esa es constante, entonces de todos modos habrá aceleración, pero esa aceleración es debido al cambio de dirección, aunque la rapidez sea constante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que al menos entiendan en esta parte, ¿no? Entonces, si una partícula sigue una trayectoria curva, pues entonces su aceleración siempre será distinta de cero, aunque se mueva con rapidez constante. Vean que ya llevo repitiéndolo como 50 veces, ¿no? Para que se les quede o lo anoten. Entonces, la definición pues más precisa de esta ecuación que estoy enumerando, que es la 7, pues nos dice que la aceleración no es cero cuando el vector velocidad cambia de cualquier forma, sea en su magnitud, en su dirección o en ambas. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir, hay que convencerse de que una partícula no tiene aceleración cero cuando se mueve en una trayectoria curva con rapidez constante. Entonces, les puse el ejemplo, si ustedes van en un auto y el auto acelera, entonces, ¿qué vamos a sentir nosotros? Pues vamos a tenernos que mover en dirección opuesta a la aceleración del auto, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la unidad número 4, creo, porque estamos en la 3, ¿no? Entonces, así vamos nosotros a movernos hacia atrás cuando el auto acelera hacia adelante, y hacia enfrente cuando el auto esté frenando, ¿no? O desacelerando. Si el auto da una vuelta en un camino, entonces vamos a deslizarnos hacia afuera de la curva. Entonces el auto pues tiene una aceleración hacia adentro de la curva. Por eso es que ahí dice que el vector de aceleración instantánea apunta al lado cóncavo de la trayectoria. Entonces, como generalmente estamos interesados en la aceleración instantánea y no en la media, pues ahora cuando yo diga la aceleración me voy a estar refiriendo a la aceleración instantánea. Si digo promedio, pues entonces ya me estaré refiriendo a la aceleración promedio, ¿no? Y si digo aceleración, pues va a ser la instantánea. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la aceleración. Una vez que hemos visto esto, y que ya repetí muchas veces lo que necesito que ustedes aprendan o se lleven de esta parte que estamos viendo, pues no queda de otra más que empezar a hacer ejemplos, ¿sí? Con todo lo que ya vimos desde acá, al menos en la cinemática de 2 dimensiones, ¿sí? Desde esta parte. ¿Sale? Entonces por eso les pedía yo que repasaran o dieran un repaso de vectores de lo que habíamos visto en la unidad número 2. Y entonces vamos ahorita a aplicar en un ejemplo ¿cómo se llama? Esta cuestión de la velocidad, de lo que vimos de la cinemática en 2 dimensiones, tanto velocidad promedio como velocidad instantánea, aceleración promedio como aceleración instantánea. Y voy a poner en ese ejemplo cómo van a ser los vectores para que ustedes vean, ¿sí? Pero pues sí necesito que ustedes, por ejemplo, aparte lo intenten. O sea, yo aquí se los voy a poner, pero ustedes pueden hacerlo en su casa con más calma para que vean que los vectores que yo estoy poniendo coinciden con el diagrama que yo voy a poner acá. Bien, entonces para eso me voy a ir a la diapositiva donde tengo
el ejemplo. Acá está. Es este. Lo pongo así porque más abajo tengo las imágenes de los vectores que yo les estaba diciendo, pero como no quiero que ahorita lo vean, más que nos enfoquemos en resolver y posteriormente pongo la gráfica para que ustedes tengan idea, pues entonces se tiene que copiar este ejemplo, ¿no? Simplemente es como la introducción porque tengo incisos y los incisos los voy a poner en la libreta. Entonces, mientras, para poder utilizar lo que hemos visto en la clase pasada, pues entonces hay que copiar el ejemplo para que yo me pase a la libreta y empiece yo a resolver. ¿Sí? Bueno, entonces estoy suponiendo que ustedes pueden pausar el video para copiar. Una vez que han hecho eso, me voy a pasar ya a la libreta. Ay. Entonces voy a traer el letrero de ejemplo. Obviamente ya no lo voy a copiar porque ya lo tienen ustedes. Nada más voy a escribir los incisos. Entonces, para ese ejemplo me dicen, inciso A, ay, como siempre me equivoco. Inciso A. Obtener las coordenadas del carrito y su distancia respecto al módulo. Estoy hablando del módulo de descenso, ¿no? No de un módulo matemático. En t igual a 2 segundos. Probablemente no terminemos hoy este ejemplo. Lo vamos a ir, a lo mejor nos lleve 2 sesiones, ¿sí? Pero bueno, es para en este ejemplo vamos a encapsular todo, o sea, lo de el desplazamiento, la velocidad promedio, la velocidad instantánea, la aceleración promedio y la aceleración instantánea. Junto con ¿cómo se llama? Con una gráfica, ¿no? Para que se vean los vectores. Entonces vamos por el inciso A. El inciso A solamente me están pidiendo las coordenadas del carrito. Entonces, si ustedes copiaron, tenemos algo como esto. Entonces tenemos X, son 2 metros, menos 0.25 metros por segundo al cuadrado, t cuadrada, y Y es 1 metro por segundo, t más 0.025 metros por segundo al cubo, t cúbica. ¿Sí? Esas son las coordenadas X y Y que están variando con el tiempo y que vienen dadas del problema. Y aquí me están pidiendo, para el inciso A, que yo obtenga estas coordenadas que me están dando, pero quieren la distancia respecto al módulo en un tiempo en particular, ¿cuál? 2 segundos. ¿Sí? Entonces, agarro estas ecuaciones y sustituyo en 2 segundos. Entonces, X sería
2 metros menos 0.25 metros por segundo al cuadrado por los 2 segundos al cuadrado, ¿no? Y esto que va a ser igual. Y lo mismo para y. Entonces y es 1 metro por segundo y t vale 2 segundos más 0.025 metros por segundo al cubo por t cúbica, y t cúbica son los 2 segundos al cubo. Bueno, hacemos las cuentas y esto nos debe dar 1 metro. Y voy a encerrar el resultado. En la siguiente me debe dar 2.2 metros. Y encierro el resultado. Y entonces, como en el inciso A me dice que quieren la distancia respecto al módulo de descenso, entonces, ¿cómo yo obtengo la distancia? Entonces, acá es la distancia, pues es x cuadrada más y cuadrada, la magnitud de un vector, ¿no? Y entonces sería 1 metro al cuadrado más 2.2 metros al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces la magnitud, ¿cuánto es? 2.4 metros. ¿Sí? Y entonces ese es el inciso A. Siguiente ejemplo, siguiente inciso, porque solamente estamos atacando un inciso. Ya obtuve las coordenadas del carrito y su distancia respecto al módulo de descenso en los 2 segundos que me pidieron. Vean que como es una función que depende del tiempo, yo lo puedo obtener en cualquier tiempo. Si me lo hubieran pedido en t igual a 5 segundos, pues igualmente lo puedo hacer, pero ahora sustituyo en t igual a 5. Y si me piden esa distancia en t igual a 5, igualmente lo puedo obtener. Eso no debe ser ningún problema. ¿Sí? Luego, el inciso B. Dice, obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del carrito entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos. Y entonces, para que yo pueda obtener el desplazamiento, recurro a lo que vimos en la diapositiva, ¿sí? Y lo mismo para la velocidad media. Entonces, vean cómo voy a formar mi vector R.
es X en Y más Y en J. ¿Por qué? Porque me están dando las coordenadas X y Y que dependen del tiempo. Entonces estoy en el plano. Entonces el vector R se conforma por las componentes en X y en Y. Ese es mi vector R. Ahora, si yo los quiero escribir de manera general, pues escribo lo que tenía acá. Voy a copiarlo. A ver si me lo permite cortar, porque luego se lleva todo, es lo que me choca. Parece Windows. Son 2 metros menos 0.25 metros por segundo al cuadrado t cuadrada, ¿no? T cuadrada. Y eso nada más es en I. Más, y escribo esto. Corchete. Cierro corchete en J. Ya ese es mi vector R. ¿Sí? Ahora, dice en T igual a 0. En T igual a 0 segundos, pues sustituyo los 0 segundos en mi vector R. Entonces yo, para distinguirlo, le voy a llamar R sub 0, que quiere decir en T igual a 0. Y entonces me quedaría 2 metros en I más, cuando sustituya T igual a 0 en la componente J, se me va a ir todo. Entonces pongo 0 metros en J. ¿Sale? Y entonces ahí está. Solamente para el R0. Para en T igual a 2 segundos. En T igual a 2 segundos. Noten ustedes que yo tengo que sustituir los 2 segundos acá, ¿no? Todo esto. Pero ¿qué pasa? Que ya lo hicimos aquí, en el inciso A, ¿no? Y entonces me queda 1 metro en I. Entonces yo pondría acá R sub 2 para distinguir que es en T igual a 2. Entonces era ¿qué? 1 metro en I más 2.2 metros en J. Y entonces el desplazamiento entre T igual a 0 segundos y T igual a 2 segundos se escribe así, ¿no? Como lo vimos en la diapositiva. Entonces es el final menos el inicial. Y entonces resto vectores, componente a componente. ¿Sí? Entonces 1 menos 2, ¿cuánto me da? Entonces eso me da menos 1 metro con componente I, y luego 2.2 menos 0 más 2.2 metros en J. Y entonces ese es mi delta R.
Ya. La velocidad media en ese intervalo. Pues como ya tengo el vector de desplazamiento, pues inmediatamente puedo obtener ya la velocidad promedio. Lo pongo así. Es delta R entre delta T. Y delta R pues es lo que tengo acá arriba, que es menos 1 metro en I más 2.2 metros en J. Y el delta T pues son los 2 segundos menos los 0 segundos, ¿no? Entonces B promedio es 1 entre 2, pues me da 0.5, ¿no? Menos 0.5, acá así porque son dos cifras significativas, entonces metros por segundo, ¿no? En I. Y luego 2.2 entre 2 me da 1.1, ¿no? Metro por segundo en J. Y ya tengo lo que me piden. Espero se esté comprendiendo el manejo de vectores, porque recuerden que es importante porque ya prácticamente van a tener que pues que manejar o en la parte que lleven de física, por lo general es ya con vectores. Ay. Es que le quiero cambiar el color, pero no se deja. ¿Sale? Bueno, entonces espero que se esté entendiendo esta parte. Quiero que le echen una repasada a todo lo que hemos visto hasta ahorita, para que puedan comprender el ejemplo y lo que hemos visto, ¿no? Entonces no ha terminado este ejemplo. Les dije que nos íbamos a tardar aquí. Entonces hasta aquí voy a ver la parte esta de la velocidad, ¿no? Hasta la velocidad promedio. En la siguiente clase vemos otros incisos, ¿sí? Para que vayamos completando. Porque sí van a ser un montón. No sé, como A, B, C, D, E, como F, hasta el F, yo creo, algo así. Entonces, cópienlo, repasen, estudien para que pues sí comprendan, y cuando ya yo llegue o les deje la tarea la puedan realizar, porque recuerden que llegando aplico actividad de clase, y eso es para ver que han comprendido y han estudiado la materia, ¿sí? Entonces hasta aquí la dejamos y en la próxima clase continuamos.